Buenas noches, bienvenidos a Casa de Granada. Hoy veo caras nuevas, alguna no tan nueva, ¿verdad? Y esta noche tenemos aquí... Primero os voy a pedir disculpas porque tengo un constipado tremendo y tengo una tos así como muy espectacular, porque tela a veces. Que si veis que me da un ataque de tos, que no os preocupéis que no me muero. Vamos a ver. Mi nombre es Yolanda Gutiérrez, soy la responsable del área de cultura de aquí de Casa de Granada y esta noche pues tenemos el gran honor, el placer de estar presentando el libro Cazando leyendas de Brooke Strug. Como muchos de vosotros ya conocéis, Brooke es un joven escritor que ha cultivado varios géneros literarios, siendo el género de la ficción y la narrativa fantástica en los que ha hecho mayor incursión. Pero Brooke, desde su espíritu inquieto y su afán por explorar otros géneros literarios, nos sorprende esta noche con su libro de relatos breves sobre leyendas y misterios. Me ha llamado la atención que la mayoría de las leyendas que nos relata este libro han tenido lugar en varios lugares de Cataluña y varias de ellas en Barcelona y alrededores. Es así. Brooke Strug nos presenta un libro lleno de misterio en el que el autor ha realizado las tareas de investigador con todos y cada uno de los relatos que componen este libro, tarea que estoy segura habrá resultado ardua y muy compleja. Pues la verdad es que echar luz al origen de cualquier leyenda no es fácil, precisamente por no poder ser contrastada con total veracidad. Aún así, Brooke ha sido totalmente objetivo en sus investigaciones y el resultado está aquí, en esta recopilación de leyendas y en su forma directa y sencilla de contárnosla. Este de aquí, Cazando leyendas. Este libro tiene la facultad de atraparte, de que no puedas dejar de leerlo hasta haberlo finalizado, y eso es algo que no muchos libros consiguen con facilidad. Podría contaros muchas cosas sobre este libro, pero prefiero que sea su autor quien nos las cuente después. Y ahora os voy a dejar con Héctor, que creo que nos tiene que contar unas cosas acerca de lo que de Brooke y de su libro, ¿verdad? Pues un aplauso para Héctor. Hola, buenas noches, bienvenidos a Casa Granada, a la presentación del libro Cazando leyendas del autor Brooke Strug. ¿Qué puedo decir de esta gran persona, no? Tengo muy buenos recuerdos de él, junto a él, de mi infancia. Y yo creo que como escritor está influenciado sobre todo por autores como J.R.R. Tolkien y por el mundo de Dungeons and Dragons, ¿no? Conocido aquí en nuestras tierras pues como Dragones y Mazmorras. Recuerdo que con unos 15 años ya hacía historias, ya escribía él historias en el Word, pero eran historias referentes a nosotros. Teníamos nuestras aventuras, conocíamos chicas, chorradas cuando éramos pequeños, ¿no? Pero es gracioso ver que ha evolucionado y ha llegado a ser un autor, un escritor, ¿no? ¿Quién iba a pensar que en esos momentos que yo estaba leyendo esas historias y bueno, que nos las tomábamos un poco como la gracia de vamos a hacer algo esta tarde, vamos a leer esto, y lo veo ahora aquí y me siento impresionado, ¿no? Siempre nos sumergíamos en historias tanto como de la Edad Media como actuales, y siempre nos encontrábamos criaturas de todo tipo vampiros, orcos, elfos, enanos, todo esto que nos gusta, ¿no? ¿Qué más decir sobre él? Contar que yo creo que es una gran persona, que todos los juegos de rol que hemos estado jugando durante todos estos años, más en nuestra infancia, ahora ya no tenemos tiempo, ¿no? Porque unos trabajan, otros hacen otras cosas, y claro, no tenemos tiempo para estar jugando todo el día como hacíamos antes. Pero bueno, yo creo que es un autor muy polifacético porque ha cogido pequeñas cosas de diferentes autores y yo creo que lo está plasmando, ¿no?, en su obra.
y qué decir que es una gran persona y un gran amigo, y yo creo que si sigue así va a ser un grande. Gracias, Yolanda. Un aplauso para Yolanda, que antes nos hemos dado. Bé, bona tarda a tothom. Estem aquí a la presentació de Cazando Leyendas i estem fent la presentació en castellà perquè el llibre està en castellà i ve d'un programa de ràdio que també està en castellà. Así que seguiré en castellano. Cazando Leyendas viene de un programa de radio que muchos seguramente habéis escuchado, muchos seguramente estáis aquí gracias al programa de radio, y otros pues a lo mejor no, simplemente porque habéis conocido el libro y estáis aquí. En todo caso, mil gracias. Quiero dar gracias a Radio Pomar, ¿vale? Quiero empezar con agradecimientos. A Radio Pomar por dejarnos al equipo de Cazador de Oyentes hacer ahí ese magazine de humor, por no decir de locura, en el que había hueco para esta pequeña sección de misterio en la que siempre se donaba alguna locura y de la cual ha salido pues este libro, Cazando Leyendas. En este libro encontraréis leyendas que no han salido en el programa de radio, leyendas que que he guardado para el libro, para que así el fiel oyente pueda tener también el libro con nuevas leyendas que hemos ido cazando, que así es como le llamo. También veréis alguna con el programa de radio, con alguna anécdota o algún apunte que en el momento del programa de radio no se plasmó. Siguiendo con los agradecimientos, quiero dar gracias al Cazador de Oyentes, al equipo en completo, por aguantarme allí en el estudio haciendo este programa donde he disfrutado muchísimo, en directo y luego compartiéndolo en iVoox, donde miles de oyentes lo han escuchado y eso a mí me hacía cada día sentirme mejor. Gracias a Yolanda y a Héctor por decir esas cosas de mí que ni yo me las creo, yo creo que son unos mentirosos, pero gracias. No soy tan buena persona. Es la primera vez que me llaman mentirosa, por eso. Gracias, de verdad, y gracias a todos vosotros por estar aquí hoy escuchándome y no tirándome de tomates ni nada. Os podría seguir hablando del programa de radio, pero yo creo que lo importante hoy es el libro. Y quería empezar leyéndoos una leyenda. He pedido opinión a Yolanda, que ha salido el libro, y le he preguntado qué leyenda te ha impactado más o qué leyenda te gustaría hoy volver a escuchar, leída por mí, el escritor, a todo nuestro público, ¿no? Y me ha comentado la de El pont del diable de Martorell. Es una leyenda que, si no me equivoco, en la radio la nombremos en el 5º programa. Y bueno, ella parte del público y parte de ese equipo de investigación que me acompañó a cazar la leyenda allá a Martorell. Y bueno, pues quiero deleitaros con dicha leyenda. El pont del diable de Martorell, o el puente del diablo de Martorell en castellano. Esta es una leyenda con mucha historia, pues pese a hablarse de ella desde la Edad Media hasta la actualidad, su origen viene de la época romana. Hay varias versiones sobre esta leyenda, y eso tiene una explicación muy lógica. Cada cual la explica como quiere. La que se encuentra en diversos escritos y la que cuenta la gente de Martorell dice así. Nos situamos en la Edad Media, un mal día, o bueno, según se mire. El diablo decidió hacer acto de presencia en la tierra. Viajó con un demonio mayor y su objetivo era hacerse con alguna alma desamparada. Pero eso no era tarea fácil, pues debía hacerlo a escondidas de Dios, o las tropas angelicales podrían venir a la tierra para derrotarle de una vez por todas, pues se dice que Dios y el diablo tienen un pacto. Ninguno de ellos podrá hacer acto de presencia en la tierra. Pese a ser supuesto pacto, el diablo se dispuso a hacerlo. Se acercó a un puente y dijo: pienso quedarme con la primera alma que cruce el puente. Pero tuvo tan mala suerte que una anciana que viajaba con su gato negro escuchó al diablo. El diablo echó a reír maliciosamente, pues creía que ya tenía el alma que había venido a buscar. Pero la anciana, más lista que el diablo, soltó a su gato y éste cruzó primero. Así que el diablo tuvo que quedarse con el alma del gato y la anciana pudo cruzar tranquilamente y conservando su alma. Y así fue como el diablo fue derrotado por la astucia de una anciana, y el diablo volvió al infierno sin conseguir su objetivo. Se dice que desde ese día ese puente se llama El pont del diable. Aunque, como hemos contado al principio, la historia de dicho puente es mucho más antigua, ya que en la época romana se construyó por primera vez. Eso fue en el año 10 a.C.
Más tarde fue destruido durante la batalla de Pontes por el rey Llobregat. En el año 1143 se reconstruyó, adoptando la forma que ahora tiene. Cuando tengáis el libro podéis ver una foto del Pont del Diable y podéis ir a visitar lo que está cerca en Martorell, o si no por internet. Con el Google todo se puede ver. Las otras versiones que se cuentan varían en pequeños detalles. Por ejemplo, hay versiones que cuentan la leyenda cambiando el gato por un perro o un cerdo. Podemos creer que es alguien que cuenta la leyenda amante de los gatos y no quiere que el pobre gato acabe en el infierno y cambia de animal. También hay algunas que cuentan que no fue una anciana, sino un mercader que quería cruzar, e incluso se cuentan versiones en las que el que cruzó fue un joven astuto que necesitaba ir al otro lado, dejando así la taberna en la que había pasado la noche y de la cual nadie quería salir por miedo al maligno. Pero en todas las versiones se cuenta lo mismo, un ser humano que engañó al diablo con un animal. Anciana o no, gato o no, quien salió perdiendo fue el diablo. Y ahora os quiero contar otra leyenda, que es una leyenda que a mí me ha gustado mucho ponerme a cazarla, investigar sobre ella, por varios motivos. Una por desmantelar el origen de la novela de Bram Stoker, de Drácula, y la otra porque al descubrir que el origen era de aquí, que era catalán, pues me gustó mucho más. Y os quiero hablar un poco del origen del vampirismo. Todos habéis oído hablar del vampirismo y del vampirismo del terror. O sea, no os hablo de vampiros de discoteca, de Crepúsculo, os hablo del vampiro de toda la vida, ¿vale? El chupasangre. Bien, todos, o casi todos, conocemos a Vlad Tepes, más conocido como Vlad el Empalador. Un príncipe, un torturador, un héroe en Rumanía, pero nada más. No era un vampiro, señoras y señores, no. Vlad Tepes fue la inspiración de un escritor para crear la novela del Conde Drácula, nada más. Vlad Tepes era un famoso empalador ortodoxo que se acabó convirtiendo al catolicismo y que gobernó durante los años del 1456 al 1462. Deduzco que el señor Bram Stoker se inspiró en él por su manera de castigar a sus enemigos. Pero estoy seguro que el señor Stoker conocía la leyenda catalana del Comte Guifred Estruc, el conde Estruc. ¿Quién es el conde Estruc?, os preguntaréis. Pues un anciano noble, que no llevó una vida muy cristiana y que murió en el castillo de Llers, Girona, y volvió a la vida convertido en un ser diabólico, un upiro. ¿Qué es un upiro?, os preguntaréis también muchos. Bien, un upiro es un ser diabólico que se alimenta de la sangre de sus víctimas, necesitando beber sangre para mantener su no vida. Es un no muerto castigado por sus pecados y maldito por Dios. La descripción os suena, ¿verdad? Hoy en día se les conoce como vampiros. Claro, similar, por no decir igual al vampiro. ¿De dónde sacó la idea de Drácula el señor Stoker? Pues claro está, de los upiros. Del primer de ellos, del conde Estruc. Actualmente casi nadie sabe lo que es un upiro, en cambio un vampiro sí. Y es que con el tiempo posiblemente podemos decir que el nombre ha evolucionado o ha cambiado. El upido podría considerarse el origen del vampirismo o el nombre antiguo de estos seres, como decíamos. ¿Por qué se les llama ahora vampiros y no upiros? Tal vez debido a la fama que tuvo la novela y a la continuación de novelas y películas que han salido de vampiros, o porque los tiempos cambian, de la Edad Media eran conocidos como upiros y ahora como vampiros. Eso ya da igual, pero hoy en día ya podemos ver libros, películas, series, videojuegos, juegos de rol, etc., con el nombre de vampiro. Las leyendas cuentan muchas formas de enfrentarse a los upiros o vampiros. Citaremos unas cuantas, muchas de ellas con origen del propio profesor Rafael Van Helsing. Veamos algunas de sus debilidades. Las cosas sagradas. Una iglesia, un crucifijo, el agua bendita. Entrar en una iglesia supondría la muerte de un vampiro. El crucifijo le repele y el agua bendita le quema la piel, pudiendo llegar a acabar con ellos. Los días sagrados. Estos días los vampiros son más débiles. Las armas blancas. Preferiblemente con el acero de Toledo o el de los maestros artesanos japoneses, siempre bendecidas y con un crucifijo incrustado en el mango o tallado en el acero, ya que al estar bendecidas y portar un crucifijo, el arma es más efectiva. La estaca. Una estaca es muy eficaz si sabes qué hacer con ella. Si a un vampiro se le clava una estaca en el corazón o en el cerebro, este muere. Ballesta o arco. Con flechas de madera puede ser muy eficaz si se acierta en el corazón, ya que hará la función de una estaca. Pistola. Un buen disparo en la cabeza podría matar a un vampiro.
La Biblia. Sí, la Biblia. Un libro puede dañar a un vampiro. Y es que la Biblia, en estos casos, puede ser un arma muy poderosa. Estos no pueden tocarla, pues le quema la piel. Silbato. Los vampiros tienen el oído muy fino. Por eso supongo que se les reacciona con los murciélagos. Y es que un vampiro le puede causar fuertes dolores, confusión e incluso el pánico, un fuerte silbido. Y la más conocida, que la querida escritora de Crepúsculo eliminó por completo, la luz del sol. Esta les quema, matándolos en pocos segundos. Aparte de las debilidades de un vampiro, hay 3 detalles más. Son alérgicos al ajo, aunque no les mata, y no se reflejan en los espejos. Tampoco tienen sombra, dato importante, así que si no veis por la calle y veis a alguien sin sombra, y con cuidado. Ahora hablemos de artefactos vampíricos. Algunos os sonarán un poco la querida Santa Inquisición. Grifo de cuello. Los vampiros atan al cuello de sus víctimas humanas un metal que penetra en la yugular, permitiendo abrir y cerrar el grifo, sirviendo sangre fresca al vampiro. La prensa. Al igual que la Dama de Hierro, esa famosa tortura de la queridísima Iglesia y la Santa Inquisición, igual que la Dama de Hierro, como decíamos, exprime tanto a la víctima que extrae hasta la última gota de sangre, amontonándose en un cuenco inferior a los pies de la prensa. Asimismo, las novelas y películas de vampiros cuentan que con un mordisco te puedes transformar en uno de ellos, pero hay más versiones. Hay leyendas que hablan de arcanos ritos mágicos para la transformación. Aquí podríamos a lo mejor mezclar un poco el vampirismo con las brujas, o ya pensar más en los upirios de la Edad Media. Otras hablan de maldiciones divinas, como el famoso juego de rol de vampiro en el que se supone que Dios maldijo a Caín y ahí era el primer vampiro. Y la más común de todas, dice que la víctima debe ser mordida y el vampiro le debe extraer casi toda la sangre y justo antes de acabar con la vida humana, el vampiro le pasa parte de su sangre, convirtiéndola así en un vampiro. Pero tarda 24 horas de eterno sufrimiento. Luego deben pasar unos años hasta que se adapta y llega a la plenitud de su poder. Y para acabar de hablar de upiros o vampiros, explicaremos sus virtudes, y es que no son todo debilidades. Inmortalidad. Un vampiro no envejece ni enferma, siendo inmortal, como los elfos, por ejemplo, de las historias fantásticas. Fuerza sobrehumana. Un vampiro es mucho más fuerte que cualquier ser humano. Poder mental. Un vampiro puede controlar la mente humana seduciéndole. Por eso hay muchas novelas o películas en las que los ponen como muy atractivos, que pueden seducir a sus víctimas. Convertirse en niebla. Las leyendas cuentan que solo los más expertos sabían usar semejante poder y lo utilizaban para huir de sus cazadores. Rapidez sobrehumana. Un vampiro mucho más rápido que un ser humano. Sanación. Un vampiro se regenera muy rápido, curándose sus heridas a una velocidad increíble. Oído extraordinario y vista de águila. Un vampiro tiene el oído de un murciélago y la vista mejor que la de un águila. Falsas leyendas u otras versiones. Hay otras leyendas que dicen que sí tienen sombra y que les encanta mirarse al espejo. Son muy vanidosos. Hay otras leyendas que dicen que son inmunes al ajo. Hay leyendas que hablan de vampiros que ellos mismos contaban el rumor para así acabar con humanos inútiles que se protegían con ajos. Hay leyendas que cuentan que el vampiro no es mortal a la luz del sol, simplemente les molesta y les debilita, prefiriendo estos actuar de noche. En este tipo de leyendas son las que entran los upiros. Y la última de todas, las que habla de los ataúdes, diciendo que estos deben volver al amanecer a su ataúd o dormir bajo tierra. Como veis, hay 1000 leyendas, 1000 versiones, cada uno cuenta la que quiere, y es que entre tanta novela, tanto libro, tanta ficción, ya no nos queda mucho que decir de un vampiro, ya es simplemente un ser fantástico, ya de leyenda queda poco, excepto la del Comte d'Astruc del Castell de ayer. Os quedan las gracias por haber escuchado aquí, como contaba, 2 leyendas. Y para finalizar, os quería invitar a que adquiráis el libro. Espero que os guste, que disfrutéis al leerlo. Y Yolanda, por favor. Aquí vengo yo. A ver, esto... Sí, funciona. Es que tú estás finalizando esta presentación. ¿Te quieres poner aquí? No, Ah, vale. Me toca quedarme de pie. Pero... si yo te pido que nos leas una que también me gustó mucho... La leo, sí. Es cortita, por eso. No le importa, yo la leo. Venga, es la de la página 33, la ilustración maldita. Y luego me gustaría preguntarte algunas cosas. Si quieres que te pregunte, si no, pues no, pues nada.
Perfecto, lo que iba a decir, que después de esto podéis preguntar lo que quisierais. Y bueno, pues voy a leer la ilustración maldita y se la quiero dedicar a alguien del público, a Tony Gallemí, que el día que la comentemos un poco en la radio se emocionó, ya que él es ilustrador, y dijo, a ver si un día me va a pasar algo parecido. Bueno, pues vamos a contaros la leyenda de la ilustración maldita. Nos centramos en tierras asturianas, donde una enorme abadía disponía de una de las mejores bibliotecas de la época. Los monjes pasaban parte del día leyendo e ilustrando los libros. Uno de ellos era especialista en dibujar santos, y sus diseños eran conocidos en toda la cristiandad. Cuando dicho monje quiso dibujar a San Jordi, conocido en Asturias como San Jorge, se dispuso a dibujar junto a él, al dragón. Para el rostro del santo se inspiró en el abad del convento, mientras que al dragón lo representó poniéndole la cara del diablo. Para darle un toque más personal, el monje omitió la lanza de San Jordi y les dibujó en un combate cuerpo a cuerpo. En cuanto la ilustración fue acabada, un fuerte terremoto hizo retumbar toda la abadía, rompiéndose figuras de santos y estanterías enteras de libros. Nadie resultó herido, excepto el abad, quien estaba junto al altar en un estado catatónico. Desde aquel día, la abadía había quedado maldita. Los huertos se pudrían, el agua escaseaba, sollozos sonaban todas las noches retumbando en toda la abadía. Y lo peor de todo, de la biblioteca salían ruidos y rugidos aterradores. Cada noche que pasaba, el abad se encontraba en peor estado, tenía ataques epilépticos, que en aquella época creían ser posesiones, y le salían estigmas. El monje sabía todos estos sucesos, sucedían desde la creación de su ilustración, así que solo él podría salvar al abad y a la abadía. Una noche en la que el monje velaba al lado del abad, este murmuró algo: «¡Dadme armas para luchar contra el maligno!». El monje, sobresaltado, no tardó en entenderlo y fue corriendo hacia la ilustración maldita. Quiso hacer algo al respecto, pero el abad falleció antes de que el monje pudiera hacer nada. El día del entierro, el monje había acabado de modificar la ilustración, le dibujó armadura y lanza al santo, y modificó la cara, borrando la del abad y dibujando la suya misma. El abad despertó como si hubiera resucitado. Todos los presentes que vieron al maligno se sobresaltaron y contaron la resurrección del abad por todos los lugares. El monje ilustrador murió, salvando la vida del abad y llevándose la maldición de la ilustración y al maligno consigo. Los otros sacerdotes que encontraron su cadáver vieron una ilustración en la que San Jordi, en el rostro del monje, armadura y lanza, había matado al dragón. Desde aquel día, la abadía volvió a ser lo que era, aunque con más peregrinaje debido al milagro. A día de hoy se conserva el manuscrito como si un tesoro se tratase, porque toda historia hay que conservarla como un tesoro. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, podemos hacer una tanda de preguntas si queréis, y por lo que veo, Yolanda, le cedo el micro a ella. Muchas gracias. Si necesitas tu platito. A ver, no sé si alguno de ustedes tiene, de vosotros, perdonadme, ¿tenéis alguna pregunta para Brooke? ¿Alguna cuestión? ¿Algo que os gustase? ¿No? ¿No? ¿Por ahí al fondo tampoco? ¿Nada? Tony, te veo con cara de querer preguntarle algo. Es que son muy personales, entonces preguntarle por novias y estas cosas no... Preguntas relacionadas con el libro o mi vida literaria. ¿Cuánto te ha costado escribir ese libro? Pues me ha costado un programa de radio de Cazando Leyendas, ¿no? Y ir cada jueves, bueno, la primera temporada 2 miércoles, ir cada miércoles y en esta segunda cada jueves a la radio, hacer el programa, ver que a la gente le gustaba, que disfrutábamos haciéndolo, que en iVoox cada día tenía más descargas, más seguidores en Facebook, me animó a escribir el libro y bueno, no tardé mucho, tal vez 2 o 3 meses en escribirlo como mucho. El poco tiempo que me puse a hacerlo, fue fácil de escribirlo por el hecho de que estaba muy metido en el mundillo. Intentaba ir a visitar lugares de leyendas cercanos de por aquí de Cataluña, que el tiempo y la economía me permitían desplazarme con el equipo de investigación. Y bueno, y luego de las que íbamos haciendo en la radio, pues iba descubriendo alguna más entre internet, bibliotecas y los lugares que iba visitando. Y bueno, pues eso, me animé a escribir el libro y no tardé mucho en escribirlo, la verdad. Desde que me puse, tardé poco. La verdad que tampoco es muy largo, supongo que ese es el motivo por el cual no se hizo muy prolongada. ¿Hubo alguien que te sorprendiera contándote cosas y te sobresaltara en ese momento con el micrófono? Bueno, la verdad es que sí.
Hubo un programa que tuvo mala suerte porque sonó en directo y luego no se pudo grabar. Algo pasó ahí que no se pudo grabar. Y como también tenemos muchos oyentes en iVoox, decidimos al jueves siguiente, no, en aquella época era miércoles, al miércoles siguiente decidimos repetirlo. El oyente fiel del directo, yo creo que bueno, pues una repetición, pero para el oyente de iVoox que pudiera tener dicho programa. Ese programa contemos con la presencia telefónicamente, ya que era de Andalucía y no podía venir, del escritor Tomás Prieto, y nos contó unas cuantas leyendas relacionadas del mundo de la hostelería. Y la verdad que sí que me sobresaltó un poco con una que contó sobre un hotel y sobre cosas que la gente iba contando y al principio era lo típico que se conoce, ¿no? Bueno, aquí dicen esto, aquí dicen lo otro, aquí murió tal, aquí murió cual. Pero que nos contó su propia vivienda y cuando te lo cuenta alguien que lo ha vivido el mismo, impacta un poco. Porque todas estas leyendas que he captado, la mayoría son bastante antiguas, de la Edad Media o incluso más atrás, y entonces, claro, no tienes nadie que te la cuente que la haya vivido, ¿no? Simplemente te cuentan que de generación en generación se ha ido contando. Pero cuando te cuentan una que la ha vivido uno mismo, pues sí, impacta. De todas las leyendas que echas, ¿cuál es con la que más te has reído? Porque conociéndote seguro que te ríes con más de una. Pues con dos y por culpa tuya. La primera, la de la misa del diablo. Que cuando lo hicimos en directo, pues dijiste tú eso, ¿no? Que el hombre aquel, el conde, que le quería hacer la misa al diablo, que habría vivido en aquella época para ver que un jabalí le hablara, ¿no? Recuerdo que reímos mucho en la radio. Y luego la del gato negro, cuando contemos que tiran al gato por la ventana, tú dijiste, pero a ver, ¿cómo pueden tirar el gato con el hambre que habría en la Edad Media? Y pues bueno, yo creo que esas dos son las que más me he reído. ¿Piensas hacer una segunda parte de este libro? Bueno, en principio no, he hecho una recopilación de las que más me han gustado, hay muchísimas más, pero si me gustaría hacer todas. Y he hecho una recopilación de las que creo que son las más interesantes o de las que tengo más información para atreverme a explicarlas, y yo creo que no, que es suficiente. Yo creo que la gente con este libro puede descubrir unas cuantas leyendas y mi manera de explicarlas, y luego si no, pues está ese programa de radio que se puede seguir escuchando en iVoox. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, yo iba a preguntarte unas cuantas cosas, pero me han pisado todas las preguntas. Así que yo lo que sí que me ha llamado mucho la atención es que he visto que tú habías ido junto con el equipo de investigación pues a investigar in situ y que además te habías documentado mucho. Si te pregunto por las herramientas de documentación que has utilizado, ya sabemos que internet, porque claro, hoy entras en internet y tienes de todo, ¿no? Sí. Pero aparte tú has sido muy objetivo y desde el punto de vista incluso escéptico, pese a que a ti te encantan todo el tema de las leyendas y de los misterios, pero siempre desde el punto de vista de ser escéptico y de la objetividad, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención porque es tan fácil como construir una leyenda maravillosa y adornarla y en fin, y que, ¿no? Y sin embargo, pues Brooke lo que ha hecho ha sido todo lo contrario, es decir, intentar ver cuál era el fundamento en el que se sustentaba esa leyenda. A mí, bueno, me ha encantado. Sí, como bien dices, no las he escrito a mi manera, pero no he añadido nada que a mí se me haya ocurrido, que yo piense que quedaba bien en la leyenda. Todo lo que he puesto lo he cazado, por decirlo de una manera, en honor al nombre del libro, de alguien que me lo ha contado, de alguna biblioteca, de algún libro, de algún escrito. La verdad es que es un placer, ¿no? Ir a un sitio y que alguien te hable de la leyenda, llegar a un sitio y decir, por ejemplo, cuando fuimos a Vallgorguina, fue curioso, en el mismo pueblo, a cualquiera que le preguntabas dónde está el dolmen, ¿no? Sí. ¿Dónde hacen el ritual de las brujas? Todo el mundo te decía. Pero era muy sencillo, todo recto, derecha, izquierda, derecha, todo recto. Y llegas, todo el mundo se sabía el camino y decías, hostia. Y lo más curioso, por ejemplo, una anécdota que me gustó mucho, es que cada coche y cada casa tenía un dibujo de brujas. O sea, igual que a lo mejor por aquí ves el RUC, ¿no? Sí. O cualquier otra cosa, o un escudo del Barça, o del Español, o lo que sea, ¿no? ¿Todo qué Ahí pueblo? todo pueblo, o sea, cada coche y cada vivienda tenía o una pegatina de brujas o algo por el estilo. Y todos saben exactamente dónde está el dolmen, o sea, eso es sospechoso, casi todos son brujas. Bueno, es más, es conocido como el pueblo de las brujas, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, la verdad que fue una experiencia muy, Sí. muy buena. Nos saltemos de andar, porque hicimos el camino largo, Sí. y al volver vimos un cartelito Sin agua. que ponía el camino corto
Pero lo peor de todo es que luego vimos que había un caminito para ir en coche hasta casi el dolmen. Pero bueno, 3 horas de caminar, que siempre van bien para la salud. Bueno, pues nada más, que ha sido un placer leer tu libro. Y yo tengo que decir lo que he dicho al principio, que bueno, desde que Brooke me dio su libro, que fue la semana pasada, porque tanto él como yo no hemos tenido demasiado tiempo hemos estado bastante liados. Desde que me dio su libro la semana pasada, le dije, Brooke, no sé cuántas leyendas voy a poder leerme. Yo intentaré leérmelo todo, pero no estoy segura de poder acabarlo. Bueno, el caso es que pues una noche en casa me senté y empecé y dije, bueno, es que no puedo parar de leer las leyendas. Muchas gracias. Eso es todo, nada, que ha sido un placer y ya te digo que de verdad que sí. Y que esto de que no habrá segunda parte, ¿seguro? Ya he contado mis leyendas favoritas, por decirlo de una manera. Ya he plasmado. Hay muchas. No, Hombre, leyendas hay un muchas, montón. hay muchas, como apunta Manuel, hay muchas. Recuerdo una vez que en el programa de radio incluso me dio por buscar por internet leyendas de África y encontré una barbaridad de leyendas que muchas recuerdo que estábamos ahí en el programa y no las leímos porque es que para nosotros no tenían ni pie ni cabeza. Y seguro que allí en África son algo tan común como a lo mejor aquí la de San Jordi o la de El Pont del Diable, ¿no? O sea que leyendas hay en todo el mundo. ¿Y qué hay del camino, Para hacer un- ¿y qué hay del camino de Santiago? ¿No vas a ir a investigar? Bueno, es que entonces tendría que hacer una enciclopedia de leyendas. El camino tiene mucha historia, Yolanda, mucha historia. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, yo creo que finalizamos, ¿os parece? Amén.